¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Sin Censura TV. Hoy tenemos un gran invitado, hoy tenemos una persona de arraigo político, de experiencia, y me da mucho gusto presentarlo el día de hoy. Él es un expresidente municipal, actualmente diputado federal y un luchador social del Movimiento Regeneración Nacional. Bienvenido, licenciado Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra. Gracias, José Carlos, por la oportunidad, a ti y a tu equipo de Sin Censura, a tu amable auditorio, de darme la oportunidad de estar aquí platicando, intercambiando ideas por México y por Tabasco. Me da muchísimo gusto. Ya teníamos ganas de tener esta conversación desde hace mucho tiempo, pero para entender a Morena tenemos que irnos hasta atrás. ¿Cómo fueron los inicios de Andrés Manuel en estos movimientos? Bueno, Andrés Manuel es un político nato, un político natural. Desde muy joven incursionó. No podemos negar en su biografía ese paso que tuvo por el PRI en las juventudes de la CNC, de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos. El PRI era el único lugar donde se podía hacer política. Los demás partidos se encontraban en la clandestinidad, posteriormente a la reforma de 1976 de Reyes Heroles, que es cuando se le da la oportunidad de la representación en las cámaras a través de la vía plurinominal o proporcional, que vamos a eliminar este año para beneplácito del PRIAN y de los demás partiditos. Pues el camino en ese momento, la escuela era el PRI. En ese momento a Andrés Manuel le tocó caminar, lo presidió muy joven, y también dejó huella. Como siempre, por todo lo que pasa, deja huella. Y posteriormente, en 1988, es invitado por el Frente Democrático Nacional para ser candidato a gobernador de aquí del estado de Tabasco. En lo personal, yo voté hasta 1991. Fue la primera vez que voté. La primera vez que voté para gobernador fue en el 94 y obviamente fue por Andrés Manuel López Obrador. Y a raíz del año 2000 que viene un cisma en el PRI, entonces nosotros empezamos a apoyar como simpatizantes a la izquierda, específicamente al PRD y las campañas de Raúl Ojeda como candidato. La carrera de Andrés Manuel ha sido polifacética, siempre, aunque dentro del sistema, como opositor, se ha distinguido por elevar la voz, pero sobre todo por esa perseverancia que tiene, por ese carácter, por ese tesón. Por eso es que Macuspana es considerada la tierra de quien persevera alcanza. ¿Se lograron los objetivos del movimiento? Mira, Morena hoy es el partido más joven de México. Es el partido a nivel mundial que desde su fundación más pronto ha conquistado una presidencia de una nación. Obviamente sobre las espaldas de Andrés Manuel vino este movimiento. ¿Y por qué? Porque después de que él dirige el PRD a nivel nacional, se mete de lleno en su campaña presidencial del 2006 y literal y prácticamente Chuchos y compañías le dan golpe de estado y le hacen sacaceite del PRD. Y él se da cuenta de que esos intereses ya se habían dejado tocar la pierna, estaban entregados del lado del gobierno panista en ese entonces, y va preparando. Es un hombre sagaz, audaz, con un olfato para el peligro. Y una vez que le confirman y le proponen los dirigentes corruptos esos del PRD el Pacto por México, ahí dice hasta aquí. Toma la decisión de formar el Movimiento de Regeneración Nacional, el cual inicia con sus primeras asambleas desde finales del 2011, ya visualizando Andrés Manuel el futuro de México, y es el partido que el 9 de julio del 2014 logra y obtiene su registro. En lo personal, me incorporo a Morena antes de ser partido político en el 2 de abril del año 2014, unos meses antes de que se constituyera como partido. El dirigente estatal era Javier May. Tuve la oportunidad de llegarme a afiliar. Él bajó, rellenó mi solicitud muy amablemente y desde entonces estamos en ese compromiso. En ese momento, quiero decirte que nadie me llevó a afiliar. Nadie me prometió nada ahí en el movimiento, porque muchos te dicen, vente, afíliate, te vamos a hacer candidato a esto. Nada, absolutamente. Solamente fue por un discurso que escuché de Andrés Manuel en la Plaza de la Revolución aquí en Villahermosa,
donde hablaba de esa gran cruzada nacional que venía, de los peligros que enfrentaba la nación, y posteriormente dijo que quienes se afiliaran a este movimiento, que todavía iba a ser partido, iban a tener la calidad de fundadores. Y en ese momento tomé mi decisión. Él pasó por 3 procesos muy importantes. La primera la perdió, la segunda sabemos lo que pasó, la tercera lo logró por un margen que hay que reconocérselo, fue inimaginable, la verdad, muy, muy importante. La intermedia la ganó él. Mira, no te sabría decir. Yo te puedo afirmar que la primera la ganó, la del 2006, la de Calderón. La de Calderón. La ganó y la pudo haber ganado por más votos, pero bueno, parte de su forma de ser lo autolimitó de hacer alianzas con ciertos factores de poder que le hubieran dado el triunfo sin ningún problema, pero bueno, él siempre congruente con lo que pensaba. Esa la ganó, yo creo que en el 2012 no. ¿Por qué? Porque ya se había echado a andar una gran maquinaria electoral en esa fusión del PRI y el PAN que hacen el PRIAN, ¿no? Ese gran pacto donde hasta el acuerdo fiscal mexicano favoreció a Peña Nieto, que era el gobernador del Estado de México. Calderón cambia las reglas presupuestales de este país. Antes Tabasco era el segundo, tercer, primer lugar a nivel nacional en presupuesto, porque se valoraba el presupuesto en función de lo que aportas al ingreso nacional, y en ese momento estaba el auge petrolero del estado de Tabasco. Se invierte la fórmula a un criterio poblacional. ¿Para qué? Para darle todos los recursos al Estado de México, quien es quien más población tiene, y poder llevar junto de la mano de Televisa y de Televisión Azteca a la presidencia de la República, al Golden Boy, a Peña Nieto. Y la tercera, pues es contundente. Quiero decirte que ni nosotros lo esperábamos. Yo cuando me afilio a Morena en el 2014 fue en un acto de conciencia de apoyar al paisano, de respaldar ese gran esfuerzo, esa gran lucha, ese tesón. Muchos en política quizás perdemos la primera vez y no volvemos a regresar por ahí, ¿no? Sí. Sin embargo, Andrés Manuel ahí como el primer día, caminando desde el día siguiente, y nosotros sentimos allá en tierra cómo esa fuerza, cómo ese esfuerzo de la gente de un cambio se manifestaba. No podíamos tener la misma visión a nivel nacional porque, bueno, en Macuspana, que es donde caminaba yo, pues todos queríamos un paisano presidente, Claro. independientemente de qué partido fueras. Pero veíamos lejano que allá en el centro, que en el norte, se fueran a volcar a las simpatías por Andrés Manuel, y sin embargo, el hartazgo popular y los abusos que hicieron el PRI y el PAN y el PRD en este país tuvieron su costo, y ese es el llanto que tienen hoy en San Lázaro y en las cámaras, que no se dan cuenta de que nada más le aúllan a la luna porque la gente ya no les hace caso. El factor más importante, ¿cuál cree que fue en la tercera ocasión? ¿El hartazgo de la ciudadanía? ¿Ya no querían otra vez al PRI? ¿Andrés Manuel sí había convencido? ¿Cuál cree que fue su punto de vista? Mira, primero que nada, la oferta política, ¿no? Primero tenías a un Andrés Manuel que había estado 4 veces continua en el escenario. Al final de cuentas, en política, publicidad, buena, mala, a favor, en contra, es estar en los medios, en la conciencia de la gente. Y al final de cuentas, cuando hacen encuestas, lo que te preguntan es, ¿conoces a fulano o a fulana de tal? Y tú ya respondes, ¿no? Andrés Manuel estuvo en las boletas para jefe de gobierno en el 2000. Candidato a presidente de la República 2006, 2012, 2018. Contra candidatos light, imberbes, como en el caso del candidato que tuvieron el PRIAN esa vez, que fue Anaya. Bueno. Que imagínate la primera vez que no se pudo competir de esa forma. También tenemos al que fue el candidato del PRI, José Antonio Mit Curibreña, que en lo personal es una gente a quien reconozco su sólida y gran formación profesional, ¿no? sí. Y reconocido por toda la clase política, los partidos, en lo que es su capacidad, pero es una persona a la que se le dificulta ese contacto con el pueblo. Al final de cuentas,
Peña Nieto, aunque era una lata de gas vacía, fue preparada mercadológicamente para poder llegar a la gente y en su momento tuvo su clic y su gancho y su conecte con la gente, ¿no? ¿Morena sigue siendo un movimiento de transformación o ya se volvió un grupo de poder como lo que tanto criticaban? Te comentaba yo, estamos hablando de 2014. Apenas vamos en 2025, 11 años y se nos atravesó ya en el camino a la presidencia de la República una vez y se nos atravesó dos veces, ¿no? Andrés Manuel lo decía muy bien y en sus libros, pues, cuando el hueso no tiene carne no hay ningún problema. En cuanto le va saliendo carnita, pues empiezan los problemas. Claro. Y en la medida de que Morena vaya creciendo y Morena se vaya haciendo grande, pues van a aumentar los problemas, porque son distintas formas de pensar, más intereses, más ambiciones. Al final de cuentas, la política es una actividad humana. Claro. Y nada de lo humano le es ajeno. Envidias, ambiciones, todo ese tipo de sentimientos que se tienen que conjugar porque estamos en la más bella de las ciencias sociales. Morena gana en el 2018 y no nos bastó con ganar la presidencia de la República. Carro completo. Quisimos congresos, la mayoría del constituyente permanente. Y luego Morena entra en una dinámica de que no te bastó con tener 9 gobernadores, los querías todos. Pero había estados donde no teníamos nada. Entonces, ¿qué se hicieron? Pactos, alianzas, sumas para poder ganar, pero a lo mejor el filtro te quedó chico, te quedó grande y empezó a pasar de todo, ¿no? Y eso es algo que veo de forma natural porque era eso o no ganar. Yo en lo personal, ya obteniendo la presidencia de la República, me lo hubiese llevado más en calma para poder conservar lo más posible los principios, la ideología. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, pues esto es un arca de Noé. Sí. Y es una torre de Babel, donde hay de izquierda, de derecha, progresistas, conservadores, liberales, fuerzas mafufas, de todo. Porque esa es la expresión de lo que es Morena, la pluralidad. Tú cuando vas a un meeting de Andrés Manuel o ibas a un meeting de Andrés Manuel al Zócalo o vas a un meeting de Morena, es un mosaico social y político increíble de toda la representación social y política que hay en este país. ¿Cuál es lo que le debe el sistema político mexicano a Andrés Manuel? Incluyendo los gobiernos del PRI, los gobiernos del PAN, incluyendo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que Andrés Manuel supo ser el gran aglutinador de todas las fuerzas de oposición y de inconformes en este país. Porque imagínate tú a todas esas fuerzas actuando libremente y anárquicamente cada quien por su lado. Y sin embargo, todo bajo el liderazgo de Andrés Manuel, ahí estaban en el Zócalo. Para cualquier gobierno constituido, es difícil convivir con ese tipo de fuerzas sueltas. Hablemos del tema de la austeridad republicana. Esa la implementó en el sexenio de Andrés Manuel. ¿Qué opina usted de la austeridad? A ver, aquí hay una confusión. Sí, efectivamente, de los postulados, de los principios que tiene Morena, está la austeridad republicana. Y yo te quiero decir que la austeridad republicana es totalmente cierta y real. Yo trabajé, llevo 36 años de servicio público. Me tocó estar en distintas administraciones, etapas, gobierno estatal, federal, municipal, pero siempre con la generosidad, la holgura del presupuesto para poder moverte para eso. A partir de 2018 vienen los recortes, se priorizan los programas sociales y en esa primera etapa, en ese primer trienio, fui delegado de programas de bienestar en el estado de Tabasco, en la zona centro, atendiendo Centro, Centla, Jalpan, Acacuca, Cunduacán. Y quiero decirte que se sentía la austeridad, se sentía la austeridad en el sueldo, se sentía la austeridad en el cero viático, se sentía la austeridad de que uno decía, ¿y dónde va a estar mi oficina? No, aquí está tu letrerito, ponlo ahí, el centro integrador, el trabajo está allá. Entonces, a nivel nacional, eso sí se dio, sí se ha dado, sí se conserva. La ley de remuneraciones de Andrés Manuel López Obrador, que fue el principal conflicto
con los extitulares del Poder Judicial de la Federación, pues eso sí se respetó. Si tú te refieres al comportamiento personal de algunos morenistas, pues yo te quiero decir que cada quien es responsable de su proceder y de su actuar. Por ejemplo, en Macuspana y en Tabasco, todos saben qué carro traigo, que nunca he traído chofer, que nunca he traído guarura ni cuando fui presidente municipal, que me gusta comer en el mercado, que me gusta comer en un buen restaurante, que no uso ropa de... O sea, ya lo sabe la gente. Hay compañeritos en el movimiento pues que van y se compran su ropita de marca y sus carros, y aunque sean fiados y aunque lo estén pagando en abono. Pero ese es un comportamiento muy personal del quien cada quien tiene que rendirles cuenta a la gente. Muy importante esa reflexión porque sí se nota, o más bien hablaríamos de una incongruencia por parte de, porque por decir, hay muchos funcionarios que vivían y todos los días era la austeridad y que decían y hoy vemos cosas estratosféricamente. Ah, bueno, claro, mira, con austeridad y sin austeridad. Cuando nunca has tenido nada y empiezas a ostentarse, te va a notar y la gente te lo va a señalar. Pero además, legalmente, fiscalmente, bueno, a ti te puede ir exitosamente bien en la iniciativa privada y empezar a comprar carros, casas, viajar, Claro. siempre y cuando demuestres de dónde salió ese dinero. Acá en la actividad pública, ¿no? ¿Por qué? Porque si doña Claudia Sheinbaum gana 150,000 pesos al mes, de ahí para abajo todos. Entonces no es posible que de la noche a la mañana vayas a traer un Lamborghini, vayas a comprar un departamento de 20 millones de pesos. Eso, bueno, allá la Unidad de Inteligencia Financiera y al SAT es a quien le tienes que explicar. Pero quien inventó el dicho de que el que nunca ha tenido y llega a tener loco se quiere volver, hizo uno de los descubrimientos del siglo. Y eso es obvio. Encontramos mucha gente que se mete a la actividad política, a la función pública, precisamente por esa aspiración de mejorar sus circunstancias de vida. ¿Por qué tantos políticos de oposición terminan uniéndose a Morena? Bueno, yo creo que no es ¿Por una cuestión salvarse? ideológica, es una cuestión de oportunidad. Yo lo veo así más que nada. Ven una fuerza de Morena como una maquinaria electoral imponente, una maquinaria electoral que se impone en todos lados. Y ese trabajo de campo es importante, pero también la habilidad política de quien gobernó este país de tender puentes después de que lo acusaban de cerrado, poder tender puentes con todas las distintas fuerzas e ideologías. Dentro de Morena, dentro de este movimiento, hay fuerzas ortodoxas, radicales, que pegaban el grito en el cielo y Andrés Manuel tenía que salir, espérense, quieren que ganemos, quieren que esto, todos esos puentes. Entonces, sí, con el paso de los años se va a desgastar Morena, porque todo poder desgasta, porque Claro. no puedes dejar conforme y satisfecho a todo mundo, porque los errores se van a ir volviendo a ser una cadena de errores hasta que lleguemos al momento que se va a hartar la gente o que va a buscar otro tipo de alternativa. ¿Cuánto va a pasar para eso? No lo sé. Pero si el opositor está visualizando la fuerza del adversario y dice, no, pues esto para que yo le gane van a pasar 3 sexenios, pues de una vez me le junto ahorita, ¿no? Y es parte de ese boom que ha tenido Morena hasta este Claro. momento. Y lo mismo, estás comprando, estás adquiriendo, estás sumando esas fuerzas que son intereses distintos y de entrada para conciliar ha sido un problema. Yo lo veo con mis amigos los de la bancada de Veracruz, porque tienen una gobernadora que se mete mucho en la actividad política y pues allá las fuerzas de Morena están encontradas. ¿Por qué? Por la suma de los yunes. Y ella es anti-yunes y no entiende que hay que convivir y que hay que coexistir. Y le cerraron el paso al PT y le cerraron el paso al PBM para alianzas. Se van por fuera y le fue mejor que a Morena. Entonces, son las cuestiones que hay que analizar porque la política es una ciencia de paciencia, es una ciencia de análisis y es una ciencia de equilibrios. Si no te encuentras representado en el pacto, te sales del pacto. Es muy importante, la verdad. Sí, exacto. Ese es el tipo de incongruencias con la que la gente es la que señala.
hey, porque esto pasa si están los Yunes. Aquí pasó el senador de Movimiento Ciudadano. Sabemos que por eso se dio la votación de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ese tipo de detractores, llegas por un lado y por tus intereses te vas por otro. La gente lo ve mal. Mira, son puntos extremos. Si realmente nos pusiéramos en Morena ese tipo de filtros, nos vamos a quedar solos, ¿eh? Sí, claro. Porque el que no le caiga bien a uno le va a caer mal al otro. Pero además, si nos vamos a un estricto sentido de lo legal, pues mientras no estés sentenciado, no te puedo culpar. De si que tus métodos o tienes mala fama, pues la buena o mala fama es tan flexible que a lo mejor para mí lo que tú haces es permitido, pero para el que tengo al lado no. Entonces, yo lo decía porque en una entrevista me criticaban eso. Oye, es que el derecho de admisión en Morena. Y yo quiero decir que en Morena, como en cualquier partido político, la admisión debe ser amplia. Porque un partido precisamente es eso, la universalidad de pensamientos y todo hacia un mismo sentido, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está la responsabilidad del partido? Cuando postulas a un candidato. Porque ahí sí tu responsabilidad. No en el que admites. Imagínate, Morena, ya le vamos picando a los 10 millones de afiliados. ¿Qué filtro puede decir este es santo, este es bueno, este engañó a la mujer, este le pegó a la mamá, este se robó unas canicas en la escuela? No lo podemos hacer. Pero en el momento que el partido postula un candidato o candidata que tenga mácula, que tenga antecedente, que tenga ese tipo de cosas, ahí sí es responsable el partido. Por eso es importante el proceso que vaya a hacer la Comisión Nacional de Elecciones, de escoger los mejores perfiles, los perfiles que tengan contacto con tierra, los perfiles que estén comprometidos ideológica y moralmente con el movimiento y los perfiles que garanticen lealtad. Porque si van a empezar como en el PRI, como en el PRD, a cucharear las encuestas, pues ya te puedo decir que el resultado va a ser el mismo de estos compañeritos. ¿Hay corrupción en Morena? Pues no te lo puedo decir en esa forma. De que haya corruptos, hay una alta probabilidad. Como hay una alta probabilidad de que haya corruptos en el PAN, en el PRI, en la actividad privada, en todos lados. Porque ¿qué otro tipo de corrupción? De que se roben el dinero del partido, pues yo creo que es lo de las prerrogativas y esas las manejan allá en México. Pero todos los partidos, todos los movimientos, todas las organizaciones, todas las asociaciones corren el riesgo de tener en su interior gente corrupta o gente que se vaya corrompiendo en el camino. Pero en el tema de los hijos de Andrés Manuel, hay muchos escenarios que se les comprueba, que la casa, que compran cuadros de $500,000, que no saben dónde trabajan. ¿Ahí cómo se justificaría ese tema? Bueno, yo creo que son aspectos que ellos tienen que clarificar, que ellos tienen que explicar. Yo, si tú me preguntas, en distintos tipos, en distintos momentos en la vida, los pude tratar a los tres, pues el más chiquito, pues muy chiquito, ¿no? Sí, sí, no. Generacionalmente conmigo, aunque ahora anda de novio con una paisana ahí de Macuspana, todo vuelve a su origen, ¿no? Pero quiero decirte que en su momento a José Ramón, a Andy, a Gonzalo, los conocí, sobre todo por un tío que tenían ellos, que era mi entrañable amigo ya fallecido, el doctor Toño Medina, que era primo de Rocío Beltrán Medina, y en su momento me los fue presentando y pude platicar con ellos, pero te estoy hablando de que fue en la campaña del 2012 aquí en Tabasco, que estábamos apoyando la campaña presidencial de Andrés Manuel y la campaña del PRD de Arturo Núñez en ese momento. Y quiero decirte que pues cada quien en su tipo. A Gonzalo fue el último que me tocó tratarlo en el 2018 porque él era el auditor o evaluador de toda la estructura electoral de Andrés Manuel y yo tenía a mi cargo la estructura electoral ahí en Macuspana por parte de Morena y nos tocó platicar. ¿A qué se dedican? No lo sé. Si es proporcional o no proporcional su ingreso, tampoco lo sé. Si el cuadro costó 500,000 pesos, tampoco lo sé. Yo te quiero decir una cosa, soy coleccionista de arte choco, pues. Sí, 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 ¿no? Digo, Y no he comprado un cuadro de 500,000, pero sí le he invertido a lo largo de mi vida mis ahorros. En vez de irme de vacaciones, en vez de comprarme ropa de marca, pues me gusta comprar un Fontanelli,
me gusta comprar un Eden García, me gusta comprar cuadros, obras de arte, que con el solo hecho de sentarte a observarla, se te llena la pupila y se te llena el día. Se ha manejado mucho. Yo quiero decirte que a veces es difícil de creer, pero cuando está uno en el corazón político de México, que es la Cámara de Diputados, porque el Senado es acá como más plus, Sí, ¿no? Ya hay exgobernadores. más fifí. Y acá encuentras de todo, ¿no? Desde acá de líder de barrio hasta exgobernadores también y todo. Uno aprende mucho. Uno pues ya lleva de aquí una formación, pero uno aprende cómo se van moviendo las cosas, pero uno aprende también de que a nivel nacional son grandes intereses que se ponen de acuerdo ahí, ¿no? Y que lo que tú ves ahí en el canal del Congreso y en la televisión es parte del show, porque ellos van a conjugar sus intereses. Ellos van a conciliar los intereses de sus partidos porque tienen una representación, pero es una representación muy distinta a la de Morena, porque al final de cuentas la mayoría de los de Morena que estamos ahí caminamos, dimos la cara, nos comprometimos, pedimos un voto y el 90% de ellos son plurinominales, que con el único que tienen que quedar bien es con Alito o con Marco Cortés o los dirigentes que tengan esas cuestiones. Entonces, uno que está allá se da cuenta del peso de lo mediático. Y no podemos negar que hay una embestida a nivel nacional e internacional en contra de objetivos específicos de Morena. ¿Por qué? Pues porque es el desgaste. Cuando tú una guerra no la puedes ganar allá, la tienes que ganar en otro nivel y en otro lado. Cuando tú ves a un diputado de la oposición subirse en la tribuna y hacer un show, llorar, arrancar, no quiere convencer a ninguno de los que estamos ahí. Ya se la saben. Ellos están filmando para su TikTok, para las redes, para la nota, para Carlos Loré de Mola, para sus panegíricos. Porque ese es el desgaste. Tú ves todos los golpes de todos los actores políticos y todos llegan a un solo lugar, a Palenque. Porque le tienen pánico a Andrés Manuel. Le tienen terror a Andrés Manuel y el peor terror que tienen es saber que en diciembre vuelve a caminar este país. Ahorita tocamos ese tema. Ese es el pánico que tiene y yo quiero decirte, sí, cuando está la oposición en el debate en la Cámara de Diputados, que doña Claudia, que... No, pero el debate se centra en Andrés Manuel, en la mafia de Macuspana, en el cartel de Palenque. O sea, todos los golpes son contra Andrés Manuel. Y en este sentido, pues, ¿cuál es la primera línea de fuego? Los hijos. Luego Adán. Luego Monreal. Luego varios, porque según ellos están minando todo alrededor de Andrés Manuel para debilitar en la imagen pública y en el consciente colectivo de este país a Andrés Manuel. Pero no se dan cuenta que la gente se ríe de ellos, porque tonto es quien piensa que la gente es tonta, ¿no? Entonces le puedes decir todo lo que tú quieras a Andrés Manuel, pero yo te lo puedo apostar. Sin mover un solo camión, Andrés Manuel pone una silla en el Zócalo y se sienta y a las 2 horas está lleno el Zócalo. No, sí, me queda claro. Porque eso es un liderazgo y eso es lo que hay que valorarle a Andrés Manuel, porque ahorita todo el mundo quiere que Andrés Manuel sea un santo, que sea puro. Andrés Manuel es un ser humano como cualquiera, con luces y sombras, con defectos y con errores, pero su juicio lo hará la historia con el paso del tiempo. Ahorita está muy caliente todavía el comal, a como nos juzgará a nosotros en el paso y en nuestra actuación. Que te dicen, oye, es que no subes mucho a la tribuna. Somos 253 de Morena, más con los aliados somos 370. Dime tú cuántas veces necesitas pasar. Es que los de la oposición pasan más. Oye, los del PRI son 20. Se pueden subir 5 veces en una noche. Y además a decir lo mismo, que Andrés Manuel es el que mueve todo y el culpable de todo y el huachicol y taca. ¿Por qué su discurso de ahí no sale? A ver, si fueran partidos serios y si tuvieran y fueran dueños de la razón, ¿por qué no se tiran casa por casa? Así como los vendedores Atalaya, a convencer a la gente, porque saben que nadie le va a abrir la puerta, porque sabe que en lugar de desgastar a Andrés Manuel al movimiento,
van a tener reclamo de la gente. Uno de los temas importantes en los que sí me gustaría que me explicara usted fue que Andrés Manuel prometió un sistema de salud como el de Dinamarca. ¿Qué pasa hoy con el sistema? Mira, es un proceso muy complejo. Lo desconozco a nivel nacional, me lo puedo imaginar, pues. Uno lo vive en lo municipal. Claro. Porque la gente, cuando eres un gestor, cuando eres un líder, te busca. Tengo este problema, tengo esta operación, no hay esto, no hay el otro. Y pues uno interactúa con los directores de los hospitales y se va enterando uno, pues también te toca con el de la jurisdicción sanitaria y todo. Mira, es un sistema de salud que tuvo sus mejores épocas en los años 70, cuando había un exceso de recursos. No se programó el sistema de salud nacional para el recorte de los recursos y el crecimiento de los beneficiarios. Tú por el punto de vista que lo veas y el lado que lo veas, la gran mayoría de los mexicanos necesitan de la asistencia social del Estado mexicano para la salud pública. Llámese Seguro Social, llámese Fobiste o llámese ahora Sistema IMSS Bienestar, ¿no? Entonces, nunca va a haber recursos para poder tener satisfecho al 100%. Y te estoy hablando de que, bueno, vengo de Macupana, que es un municipio, digamos que mediano, comunicado, con acceso, porque tuvo un presidente de la República. Sí. Pero yo me imagino las unidades médicas de la Sierra de Puebla, de la Sierra de Oaxaca, de la Sierra de Chiapas, de la Sierra de Guerrero. O sea, aquí te cuesta trabajo llevar una medicina, pues imagínate en esas rutas allá. Es un problema complejo, es un problema logístico, es un problema de cultura y corrupción también. La corrupción no nada más se da en los mandos, Claro. se da en todos los niveles, robo de medicinas. El otro día una amiga asumió un hospital y estaba en la entrega y ya en una bodega ya tenían listo lo que se iban a llevar, pues, batas, ropa de cama. Es parte de todo un proceso. El simi, la figura de una salud como en Dinamarca, de entrada no sé cómo es la salud en Dinamarca, ¿no? Ni nunca he ido a Dinamarca, pero yo creo que es una aspiración, ¿no? Porque decir que hoy la salud está como en Dinamarca, pues, no. No es serio ni es real. Yo creo que tenemos que trabajar, es el lastre, es el rezago, son los vicios de muchos años, que es imposible enderezar en 60 años, en 6 años, a menos de que quieras actuar estilo Bukele, que ahorita es un ídolo popular, pero con cero respeto a los derechos humanos, con cero respeto a la dignidad humana. Si volteas a ver mal a alguien, te quieren acabar, pues imagínate rapando a los presos o ese tipo de cuestiones. No, hay cosas que comulgo con él, hay cosas que excelentes resultados. Sí. Que es necesario, sí, pero no todo fin justifica los medios. Claro. Hay cosas que comparto, hay cosas que sí siento que el Estado debe ser más impositivo para poderlo hacer, sobre todo en lo que es cuestión de niñez y de juventud. México, y es parte también de este triunfo de la izquierda, esa tolerancia, esa pluralidad, el respeto al pensamiento, pero en el debate que se dio todavía ayer, que fue prolongado, que lo terminamos a las 2 de la mañana y tuvimos que agarrar el avión a las 6 de la mañana hoy para estar en esta entrevista, tú te das cuenta del pensamiento de la derecha y del pensamiento de la izquierda. ¿Cuál es de los dos? El de la izquierda, total libertad a la persona. El respetarte, cada quien hace de su cabeza un papagayo y se lo dé a encumbrar quien quiera, ¿no? Y la oposición peleando en el IEPS, el impuesto que se planteó ayer, pero no en defensa del pueblo de México. Ellos lloraron todo el día en defensa de los intereses de Coca-Cola y de Coca-Cola Internacional, porque Coca-Cola no quería pagar el 3% de ese impuesto. Y te decía, es que
si el indígena quiere tomarse 3 litros de Coca-Cola, déjenlo. Eso te decían los del PRIAN. Sí, nada más que nosotros le argumentamos. Cuesta 50,000 millones de pesos amputar gente diaria, dializar gente diaria y todo circunscrito a la alta fructosa que se utiliza en los refrescos. O sea, esos son los 2 puntos de vista del país. En la ley de amparo la discutimos el martes. ¿Cuál fue todo el llanto? Defender los del PRI y los del PAN a Ricardo Salinas Pliego, porque al señor le perjudica la reforma, porque entonces va a tener que pagarle al pueblo de México los 70,000 millones de pesos que durante 8 años se ha hecho tonto para pagar. Y era amparo sobre amparo, sobre amparo, sobre amparo, y nada de resultados. Entonces, con esta reforma se acabó y ahora va a tener que pagar. Y eso es lo que lloraba la oposición. Entonces, por eso empiezan al ladrón, al guachicolero, allá en Palenque, para proteger los intereses que tienen ellos. Excelente reflexión, la verdad. Había un acuerdo, tengo entendido yo, con Ricardo Salinas y Andrés Manuel. Inclusive en Código Magenta sale a relucir que Ricardo Salinas tiene inclusive demandado a Andrés Manuel López Obrador por incumplimiento. Sea verdad o sea mentira, es lo que comenta la entrevista. No sé si sea verdad. ¿Por eso es que defiende? En su momento, Ricardo Salinas, como un hombre sagaz de negocios, que traían una fortuna allá de Nuevo León, de un esfuerzo de su padre, de su abuelo, de los Salinas, de Hugo Salinas Price, pero que se vuelve la fortuna escandalosa a raíz del gobierno de su primo Carlos Salinas de Gortari. Dice que no es familiar. No es familiar, pero Raúl Salinas le prestó dinero para comprar sí. Electra y el Canal 13, sí. ¿No? Pues, ya eso es lo de menos. Imagínate si fueran primos. Pero son negocios que se hacen al amparo del poder. En su momento, con un gran olfato, cuando ve que Carlos Slim se pega a Andrés Manuel López Obrador, Slim se pega desde el gobierno de la Ciudad de México, sí. Pero en el apoyo en la campaña del 18, Salinas Pliego, pues también hace lo propio. Además, propietario de un medio de comunicación nacional en ese momento, el Canal 13, sí. Televisión Azteca, y empiezan a apoyar. El problema que es que no nada más te apoyo porque me cae bien y porque pienso que a México le va a ir mejor contigo. Te apoyo porque debo tanto y ya quiero que cuando tú llegues, pues ya no te deba yo tanto, ¿no? Entonces, toda la relación iba viento en popa. Sí había un acercamiento, hay fotos, hay reuniones de Andrés Manuel con Salinas sí. Pliego. El problema fue ya cuando vienen los pactos inconfesables, ¿no? Cuando vienen las peticiones que no puedes permitir. Yo por eso en mi discurso de toma de protesta como presidente municipal de Macuspana en el 2021 y conociendo a mi gente y conociendo que todos somos familia, yo pedí claramente a mis familiares que si se acercaban al ayuntamiento fuera para hacer un trámite como cualquier ciudadano. Que a partir de ese momento no tenía yo familia. Y además se lo dije a mis amigos, si realmente lo son, no me propongan cosas que estén fuera de la ley. Y entonces mucha gente confunde, porque estuvo contigo, porque fue a 2, 3 actos, porque te llenó el tanque de gasolina, por lo que sea, de que ya luego te van a pedir la vaca completa, ¿no? Entonces yo creo que fue lo que pasó con Salinas Pliego, independientemente de si el bueno es Andrés Manuel, si el malo es él, o como sea, el señor le debe 70,000 millones de pesos al Estado mexicano y lo tiene que pagar, y a los corruptos ministros de la Corte encabezados por la sinvergüenza de Norma Piña, los tuvo dormidos durante 8 años, con eso, con amparo tras amparo. Fue famosísimo el ministro que tenía hasta el fondo del cajón el caso de Salinas Pliego. Tú sabes, en 70,000 millones de pesos, que es 1.3 veces el presupuesto del Estado de Tabasco para un año, lo que se puede esperar de un soborno, de la corrupción que te dé ese dinero. Pero además, si hubiese sido mala fe de Andrés Manuel, porque es que en los Estados Unidos el señor Salinas Pliego también está demandado. Sí, por lo mismo, porque el que es sinvergüenza aquí en Estados Unidos y en Rusia y en Europa, ¿no? Le van a meter a la cárcel, ¿no? Tengo pues entendido. No sé, sí, todavía, a lo mejor todavía eso lo vamos a ver en el camino. Pero entonces, cada vez que tú afectas un interés de ese tipo, la oposición, que estamos hablando del PRIAN,
Pues gritan y lloran porque ellos los pusieron. Antes, cuando tú querías ser un ministro de la Corte, sí, el presidente de la República se lo proponía al Senado, el Senado votaba y sí. Pero llamaba a don Ricardo Salinas Pliego y le decía al presidente, presidente, tengo un amiguito, tengo una amiguita que quiere ser ministro de la Corte. Adelante. Don Televisa, lo mismo. Y así se conformaba el Poder Judicial en este país. Entonces, por eso lloraban que ahora fuera a elegir la gente. Pero ese proceso, ¿cómo lo vio? Porque eso iba yo. Pues, Acordeones, sacaron acordeones, luego que la presidenta la agarran el día que iba a votar. y Andrés Manuel también llevó su acordeón y es- todos llevamos nuestro acordeón. ¿Quién influyó en ese acordeón? Pues es que cada quien hacía. Mira, yo te lo quiero decir, en lo personal. A ver, fue un liderazgo político en una región. Me fueron a ver muchos aspirantes y me fueron a presentar. Y yo aspiro a esto en lo federal, yo aspiro a esto en lo local, quiero esto. Yo anoté. Primero por la atención de una gente que me fue a ver. Y entonces, como eran muchos, y venían y me preguntaban a alguna gente, oye, ¿tú cómo ves esto? Pues fíjate que a mí me vino a ver la señora fulana de tal, y yo lo considero bien. Hubieron organizaciones que hicieron su acordeón, de acuerdo a sus intereses. Pero ahora, si uno que tiene más o menos una instrucción, imagínate para recordar 50, 60 nombres, imagínate una gente común. Pues no. ¿Cómo lo veo yo? Como un esfuerzo, como un intento de hacer algo distinto. De hacer algo distinto en contra de lo que estaba demostrado que no funcionó. Porque en México lo menos que había era justicia pronta y expedita. Y como diría una afinada amiga mía, queridísima doña Nidia Naranjo Cobian, mientras la ley esté en manos de quien debe estar en manos de la ley, no puede haber justicia. Entonces yo creo que algo se tenía que hacer. Este es un intento. Si va a funcionar o no va a funcionar, no lo sabemos porque no somos adivinos, pero ya estamos haciendo algo para eso. Bueno, ese era el tema porque pasó la elección, vimos los casos que están reventando, muchas personas Pues están también renunciando. Sí, digo, como prueba y error, miren lo que Claro. está pasando. Digo, Sí. es un factor como tal y es muy importante porque si hay ineptitud o hay ineficacia, también hay que juzgarla. Por supuesto, si hay ineficacia, si hay ineptitud, si hay corrupción, que se aplique la ley. No sé, de un 100% que quede 60 y se tenga que elegir otra vez, adelante. Hay mucha gente que se metió de buena fe. Y al rato van a ver que, bueno, pues que me van a pagar tanto y yo como abogado litigante gano tanto. No, ahí está. Ya me llevo en mi currículum que gané una elección judicial. Porque hay una vocación, yo soy abogado, pero yo quiero decirte que no había pasado el primer año y yo dije, juro que no voy a litigar nunca. ¿Ah? No me gusta pelear. No, pelear me encanta. No, yo veía lo que sucedía en los ministerios públicos, Claro. en los juzgados, cómo se mercaba la justicia, cómo se traficaban las influencias. Yo dije, no, tengo muy mal carácter para soportar esto. Entonces, soy un estudioso del derecho aplicado a la administración y al servicio público. Pero para litigar nunca hay que tener carácter. Claro. Y ahora, si tú a esto le sumas que nos encontramos en un momento donde tienes que juzgar a una delincuencia muy bien organizada, pues no, también cualquiera le puede entrar. Aquí en Tabasco, al final de cuentas, de lengua me como un taco, estamos tranquilones, pero hay plazas judiciales como Tamaulipas, como Nayarit, como Zacatecas, donde sí se llevan pesado, ¿no? Hablemos de la reforma electoral. ¿Qué va a pasar con la reforma electoral? Mira, parte de ese mismo... la derecha está financiada por el capital conservador, el capital neoliberal en México, los que han acumulado el dinero al amparo del poder. ¿A través de qué? De la llegada del gobierno de Miguel de la Madrid, los Chicago Boys, y cuando los verdaderos priistas son despojados de su partido e invadidos por los panistas. Porque en ese momento se murió el PRI, el verdadero PRI. Entonces, los panistas, los neopriistas, todos los muchachos que becó el Banco Mundial en Chicago, en Massachusetts, en Yale, que vinieron a gobernar este país con la mentalidad panista, pues desplazaron todo y quisieron cortar todo el fenómeno de la Revolución Mexicana, todo ese sentido social
que nos distinguía, que nos dio un desarrollo desestabilizador en materia económica. Todo ese parteaguas que se hizo en este país tuvo su distintivo en la forma en que se expresaban todas las entidades federativas. Esa es la forma que tuvimos. Esto es, ¿la reforma electoral va a beneficiar a la democracia o la va a hundir? Al momento de que la derecha, o sea, los políticos de derecha le dicen a los dueños del capital, ve, esto nos están acabando, nos están desmantelando, mira que los programas, mira que la beca, mira que el pueblo, mira que todo lo demás. Hay que meterle. ¿Qué está haciendo el PRIAN ahorita? Con ese dinero, te vas con los loretitos, te vas con toda esa fauna de comunicadores, les pagas millones de pesos y están todo el día traca, matraca. ¿Sí? ¿Para qué? Para que lo que no puedes hacer en territorio lo hagas mediáticamente. Me hicieron el favor de sacarme en la portada en el Universal, imagínate a un pobre choquito de Macopana, que además me da un enorme gusto porque para mí publicidad es lo que sea, y dice, diputados nos aclaran 100 millones de pesos. Van a decir, bueno, el diputado Bocanegra llevó 100 millones, ¿no? Pero afortunadamente, pues ya fue Faruk, que es el administrador, ahí con Adela Micha, lo subí en mis redes la explicación. Sí, sí lo vi. Porque aparte, desde principios de septiembre, Faruk nos había pedido la información y yo les dije, mi oficina virtual es esta y mi oficina física es esta. Virtual porque tengo 5 municipios, los 5 municipios más grandes de Tabasco. Es demagógico decirte que te voy a ver a Sueños de Oro todos los días, ahí en Tenosique. Y para eso está la tecnología. Pues no soy un chamaco, pero sí soy un habilitado digital. Actualizado. Entonces, tú en mi página, tú le oprimes donde está el telefonito y ¡zas! El WhatsApp directo. Yo no uso secretaria, no uso nada. Y ahí te digo si sí, si no. Y si ya te dije que no hay otra forma de verlo. Entonces, es lo mediático. Es en cómo se están desgastando las cosas en este país y a través del Universal, a través del Reforma y todo. Pero aparte, es la política mediática gebeliana. Una mentira repetida 1000 veces, según ellos, se vuelve realidad. Porque no tienen esa capacidad de entrar por tu puerta. Puedo entrar a través de los medios de comunicación. Ya se empezaron a desgarrar las vestiduras por la reforma electoral. Ni siquiera hay una iniciativa. Ya se los dijo doña Claudia, van a empezar a hacer foros de consulta con los partidos, las asociaciones, para empezar a bosquejar. La secretaria de Gobernación se los ha dicho. A lo mejor para febrero del año que viene tengamos un bosquejo de lo que es. Pero no es porque a la oposición les vaya a dar miedo de que el INE se le vaya a recortar el presupuesto, o de que vayan a desaparecer los organismos locales como el IEPCT aquí, o de que si va a poder o no votar un indígena. No. Su pánico es que van a desaparecer las plurinominales. Los señores que están acostumbrados a vivir y a medrar del presupuesto. Y se enojan conmigo en la Cámara. ¿Por qué? Porque los 6 coordinadores de los 6 partidos representados en la Cámara, empezando por Morena, PT, Verde, PRI, PAN y MC, los 6 son plurinominales. Ninguno de los 6 ganó su voto y yo no dudo que tengan la capacidad de ganarlo. Pero yo, nada me daría más satisfacción que ver que Alito Moreno va y toca puerta casa por casa en Campeche para ganar una diputación federal o una senaduría. Yo sí lo quiero ver. Pago por ver y a lo mejor hasta me arriesgo a retirarme de la política si llega a ganar. O como el caso de un diputado que tuvo que irse a cambiar su residencia a Nuevo León para ser diputado federal por la 2ª circunscripción, porque aquí nadie votaría por él. Y aparte se dedica a opinar de los asuntos de Tabasco. Que sea agradecido, que opine de los asuntos de San Luis Potosí, de Nuevo León, de Tamaulipas, que son sus representados, ¿no? Entonces, no podemos hacer concha política de eso. El miedo de la oposición se le llama la desaparición de los plurinominales y la reducción de los diputados. ¿Usted está a favor o en contra? Absolutamente, estoy a favor de la no reelección, del no nepotismo y
de los plurinominales. Ahora, eso es lo más curioso. Adán es pluri. Bueno, Monreal es pluri. Adán tiene una biografía propia y Monreal también, y ya Sí, están sí. grandecitos los Sí, dos. no, yo sé, me queda claro. Pero yo soy de la idea, es más, incluso yo sería de la idea que los coordinadores parlamentarios fueran por mayoría. Y bueno, Ok. en el caso de Monreal, pues ha ganado X número de elecciones de mayoría, en el Sí, caso de claro. Adán lo mismo, ¿no? Pero estamos hablando de una representatividad. Tenemos un gobierno republicano y representativo y tiene que estar lo más apegado. ¿Representa a alguien Alito? Yo pregunto alguna cuestión. Yo vi que se unió México cuando empujó a Noroña nada más. Bueno, pero es que estás poniendo dos cosas similares, Es la ¿no? única donde México se ha unido. Pero te quiero decir que, por ejemplo, la coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados es una mujer que admiro y respeto mucho, que es Ivonne Ortega, que es exgobernadora Yucatán. de Yucatán, y es una gente que se sube con profesionalismo. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, que tenía yo una peor impresión de él, y ahora pues no es tan buena, pero hay que reconocerle sus tablas, es Rubén Moreira. Rubén Moreira. Que pues también es un maestro del arte y del show, pero con quien se puede llegar a acuerdos y sabe de política. El problema en política es cuando te quieres sentar a platicar con alguien que no es político, con alguien que no entiende la política, que no entiende las señales, que no entiende las cortesías, que no entiende que en política a veces es de ceder y a veces es de conceder. Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo en que se reduzcan 200 o 100 diputados. Si se quieren ir los 200 plurinominales, no hay ningún problema. Y ahí en el Senado, los 64, listo. Pero la propuesta, ellos ya lloran ahorita, que es que quieren dejar sin representación a la oposición para quedarnos lo de Morena solitos en la Cámara. Yo te quiero decir una cosa. Cuando se hace la ley de partidos políticos en México, iniciativa de Reyes Heroles, pues en la Cámara había puro diputado del PRI, no había ninguno, Sí. era Calimán interpretando a Calimán. Entonces esta ley incorporaba, a ver, los comunistas, háganlos un partido y díganle que tienen chance a 5 diputados. Era para darles las voces. Pero ya en esta realidad actual de México, donde hasta un candidato independiente gana una elección, ¿qué caso tienen ya los plurinominales? Si cualquier persona, inclusive sin un partido, hace su trabajo, puede ganar. Entonces yo creo que ya está ahí. Pero la doctora Claudia, en la iniciativa que se está bosquejando, ni siquiera habla de quitar todas las plurinominales. Habla de, pues, sí, quitar un buen número, que yo quiero suponer que es unos 100, pero pues ya con un 100 es un ahorro, y que las otras 100 se le otorgue al segundo lugar o primera minoría. Pero eso ya te mete en una lucha de que tienes que ir a caminar, de que tienes que ir a dar la cara, de pelear por ese segundo lugar, ¿no? Que no es lo mismo a que tu dirigente de tu partido te la venda, te la regale, o si estás de buen ver, te la conceda, ¿no? Claro. ¿Qué opinaría? O bueno, más bien si lo llevamos a un terreno de la realidad, se supone que las pluris es para que hubiese contrapesos, más que nada, en teoría. No, nunca la idea fue contrapeso, porque siempre van a ser más los de mayoría que los de Sí, minoría. claro. La idea fundamental, el espíritu de la ley Reyes Heroles, era darle voz a las fuerzas políticas que se encontraban en la clandestinidad. No va a haber contrapesos entonces. Es que los contrapesos no se dan ahí. A ver, si tú quieres ser un contrapeso, es porque estás representando a una parte de la sociedad que necesita expresarse. Pero si esa parte de la sociedad no te da voz, o no eres la persona idónea, o ese segmento de la sociedad no tenía el peso específico para ser representado ahí. ¿Por qué? En este momento, ¿qué contrapeso puede significar toda la oposición? No. Entonces, no son los contrapesos ahí. Los contrapesos, y eso hay que leer profundamente a Montesquieu, está en el sistema republicano, en la división de poderes. Y un país, entre más se aproxime al ideal de la expresión republicana, va a tener más éxito. Un verdadero poder legislativo independiente.
un verdadero poder judicial independiente. Y en este país estamos en vías de eso, en vías. ¿Van a desaparecer los soples igual? Es una de las ideas. Yo Ya. estoy completamente de acuerdo también. ¿Va a poder el INE? Sí, se va a robustecer, se tiene que robustecer. Es una duplicidad de funciones. Tú a lo mejor no lo ves aquí porque, bueno, a los organismos electorales, a uno que otro escena y escandalito que ha tenido, pero hay estados donde hay un enfrentamiento literal entre el OPLE y el INE. ¿Qué opina del nepotismo? ¿Qué opina del nepotismo? Que es una de las lacras más terribles en la política. Es uno de los vicios que sobre todo se da en los municipios, que no debe permitirse, que se debe de cumplir la ley, que está completamente sancionado y especificado en la ley, pero además incluso yo y comulgo profundamente en esa parte con mi paisano Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera a tu pareja llevarla de titular del sistema integral de la familia, no. La gente vota solo por una persona, no vota por una pareja y pues tenemos el caso de Andrés Manuel que le pidió a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, que no lo aceptara, ella se dedicó a sus cuestiones personales y tenemos el caso extremo, el de Vicente Fox, tristemente, con Marta Sagún, donde él pasó a segundo plano y la del abanico era ella, ¿no? Pero no es permitido el nepotismo, no debe ser permitido y debe ser sancionado por la opinión pública, debe ser sancionado por el Congreso del Estado y se debe de perseguir de oficio. ¿Sí lo van a aplicar? No sé. Es que hay distintas instancias, es que hay nepotismo a nivel municipal, hay nepotismo a nivel estatal, nepotismo a nivel federal, pero se tiene que sancionar. Uno de los temas que más desgastaron al extinto o antiguo Poder Judicial fue el nepotismo. Redes familiares incrustadas ahí y eso es por tráfico de influencia. Pues no dudo que algunos de esos que estaban ahí fue por méritos y tenían la capacidad, pero la gran mayoría fue por recomendación, por lazos de parentesco y ponía en desventaja a cualquier otro ciudadano aspirante a ese mismo cargo. Hablemos de la ley de amparo. ¿Qué pasa con la ley de amparo? La derecha dice una cosa, la Morena dice otra cosa, que no van a afectar, que sí van a afectar. ¿Cuál es la realidad de ese tema? Mira, esta reforma a la ley de amparo se da específicamente por puntos concretos. Puntos concretos como cuáles. Las lluvias de amparos que utilizó el neoliberalismo, la derecha, contra las obras insignes de Andrés Manuel López Obrador. El Tren del Istmo, el Tren Maya, la refinería y todo eso. Y no es porque hayan sido Andrés Manuel o porque hayan afectado a Andrés Manuel, sino que es el abuso de la figura jurídica de la ley de amparo para intereses políticos y económicos. Esas lluvias de amparo retrasaron las obras, las encarecieron. Pero además, yo te pongo el ejemplo, en un gobierno municipal de 3 años, quieres hacer una obra, se te ampara un ciudadano y en lo que resolvió se acabaron los 3 años y ya no hiciste la obra. ¿Mm? Y el OCE viene y te dice, oye, ahí tenías destinado eso y no lo ejerciste. Oye, es que acá se amparó, no me importa, pao, y te lo carga y también va para adentro, ¿no? Y también tiene mucho que ver con los juicios fiscales. Esos amparos, la mayoría de los amparos que se discutieron de un lado y de otro, fue por el abuso de los juicios fiscales. Quiero decirte que Salinas Pliego Eso iba yo, Ricardo Salinas. debe, por un lado, por ese lado, 70,000 millones de pesos que durante 8 años ha estado postergando y que ya había llegado a un compromiso, que le iban a hacer un descuento y que en abonos chiquitos como en Electra, ¿no? Y no cumplió porque es un marrullero. Pero quiero decirte que así como el caso de Salinas Pliego, hay 200,000 millones de pesos en juicios que no caminan porque no terminas ese amparo y ya metiste el otro. Ya se acabó.
que reclamaba la oposición que el transitorio daba retroactividad a la nueva ley en perjuicio, pues hay un principio constitucional, está establecido en la Constitución, donde ninguna ley se puede aplicar retroactivamente en perjuicio de nadie. En beneficio, sí. ¿Cuál es el punto medular? Primero, si te lo estoy poniendo en un transitorio, es porque es por un periodo determinado y especifica los asuntos que se encuentran en trámite. Al final de cuentas, el juicio de amparo es un juicio procesal cuando tú sientes que una acción de la autoridad te está perjudicando. ¿A qué se refiere ese transitorio? ¿O qué es lo que dice la oposición? Porque las medias verdades parecen mentiras. Te dice, es que en ese transitorio vas a aplicarle la ley a este señor que empezó hace un año el juicio de amparo. Falso. El señor ha sido juzgado y viene siendo juzgado durante un año con la antigua ley. Lo que te dice este transitorio, que a partir de la publicación de esta ley, que creo que fue hoy, Sí. o 17, ok, Sí. que a partir de hoy, 17 de octubre, todo el recurso que se te ocurra meter se va a juzgar con la nueva ley. Okay. ¿Por qué te lo voy a juzgar con la antigua? Entonces volveríamos a lo mismo, uno tras otro, tras otro, tras otro, porque la antigua ley no contemplaba que el abuso del recurso del juicio de amparo debía tener una sanción. No, yo no puedo ser tan cínico de llegar a decirte, oye, juez, es que maté allá a 2 y necesito que me ampares contra una orden de aprehensión. Pues no se puede esa, ¿no? O ya en juzgados donde son clientes de la casa. Ya se conocen hasta los generales de esos que promueven el amparo, ¿no? Sí. Y a eso se refiere eso. A que, está bien, de aquí para acá no hay problema, ya como lo juzgaron con la ley vieja. Pero si tú mañana sale una sentencia, vas a ser juzgado con la ley reformada, porque hasta ese momento es que lo estás metiendo. Yo no podía saber desde atrás qué es lo que ibas a meter. Entonces, ese fue el debate, pero volvemos a lo mismo, es mediático. Y el discurso, así como contrataron despachos para inventar lo de que Andrés Manuel es un peligro para México, a como traen ahorita su discursito de que vamos para Venezuela y vamos para Cuba y yo creo que no vamos para ningún lado, a como traen su discursito del desmantelamiento del Poder Judicial, ahorita traen el de la ley de amparo. Son despachos de publicistas, sobre todo sudamericanos, que le cuestan a la derecha millones de dólares. Muchos viven en Miami y se dedican todo el día a inventar marihuanadas para desgastar a la izquierda. Y a la izquierda la única forma que tiene que desgastarlo es de dos formas. O le das un golpe de Estado o convences a esa gente que votó por ellos. ¿Cómo evaluaría usted el año de Claudia Sheinbaum trabajando? Mira, para mí la doctora Claudia Sheinbaum es una gran presidenta, es una mujer muy inteligente. Y te lo digo desde el punto de vista de que, bueno, una compañera de partido y, por ejemplo, aquí en Tabasco la mayoría, pues simpatizábamos con el paisano, con Adán Augusto para candidato, pero ella me ha dejado un gran sabor de boca. Es una presidenta de la República de la cual me siento orgulloso. Es una mujer inteligente, fría, que domina sus emociones. Tiene esa ventaja sobre Andrés Manuel, que no es mecha corta, es prudente con lo que dice. Y pues el mejor ejemplo es la relación con Estados Unidos, que ella se ha visto cómo se ha manejado, cómo se ha comportado en ese escenario. Y yo creo que ha sido un año positivo. Y ella lo ha dicho, y nos lo ha dicho en privado y nos lo ha hecho en público, que se van a quedar esperando los que abonan, pronostican, auguran un rompimiento de ella con Andrés Manuel López Obrador. Ella está consciente de su papel en esta cuarta transformación y es la oportunidad de una continuidad de un movimiento que ella tiene que entregar de manera correcta
a otro que lo continúe en el 2030. Viene la renegociación del TEMEC. ¿Cómo ve a México? Pues bueno, pues si los Estados Unidos en esta época de Trump, pues Muy el duro. tamaño de sus rivales, y lo mismo le pone arancel a China que a cualquier país, a Europa. Entonces yo veo a un Trump muy diferente a su primer periodo de gobierno. No lo veo ni bueno ni malo, lo veo del lado de los intereses de Estados Unidos, que es como debe ser un presidente de su nación. Al contrario de lo que muchos piensan, para mí Trump es una gente muy inteligente. Diría un amigo mío, cuando ves un gato en el tejado no subió en paracaídas. Es un hombre muy hábil, un hombre que maneja los medios, un hombre que tiene esa coincidencia con Andrés Manuel, pero nunca chocaron porque son especialistas en decirle a la gente lo que quieren escuchar. Tienen esa sensibilidad con la gente, y en el caso de Trump, a sus 80 años, haberse reelecto con un votante como el de Estados Unidos, es una gran hazaña. Y en la mesa de negociación van a ser duros, van a tratar de llevar lo más posible en esa negociación, pero ellos están conscientes del papel económico y de la sociedad comercial que tienen con México. Van a apretar, pero saben que su mejor aliado, su mejor alianza es con México. Y sobre todo, porque no pueden dejar a México suelto a expensas de que China está esperando el golpe oportuno para apoderarse del mercado de México y desde ahí terminar de cercar a los Estados Unidos, porque es innegable que la primer potencia económica mundial en estos momentos es China. Muy importante. Hablemos del 2027. ¿Cómo ve a Morena en el 2027? A Morena lo veo como un partido fuerte, pudiera estar más fuerte, pero bueno, es lo que hay. Estamos haciendo un trabajo profundo, afiliación, 10 millones ya casi. Estamos renovando 70,000 comités seccionales. Este domingo me toca a mí encabezar a uno porque nos nombraron mentores. Son ejercicios que se están haciendo. Eso es una ventaja frente a la oposición, que no está haciendo nada. Ni siquiera tienen estructura, no tienen comité, entonces no sé cómo piensan ganar una elección. No tienen ni candidatos, pues, no tienen ni representantes de casilla. Entonces, nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde. ¿Qué pasa? Al momento de llegar a una elección, hay varios factores que intervienen. Uno, primero, lo que es tu organización política, el partido, tu estructura, tu solidez. Segundo, lo que te precede, el que está gobernando, ya sea en lo municipal, en lo estatal, también es un referente que ayuda. Y el tercer componente, el candidato. Si Morena escoge buenos candidatos, no va a tener ningún problema, porque tiene un partido sólido, tiene buenos gobiernos estatal y federal, y con un buen candidato la hizo. Si Morena piensa imponer candidatos, inventar candidatos, o nada más poner a mis cuatitos, va a tener serios problemas. Porque eso le puede dar más oxígeno a la oposición que cualquier otro discurso que se diga ahí en la Cámara de Diputados. ¿Puede perder Morena? En este momento, en el 2027, no se va a poner en juego nada absoluto. Se van a poner en La juego Cámara. diputaciones locales, diputaciones federales, presidencias municipales. Y obviamente que en malas decisiones puede correr el riesgo de perder algunas posiciones y ganar otras que no tenía. Te repito, el caso de Veracruz, el mayor daño nos lo hicieron nuestros aliados por la falta de capacidad de conciliar y llevarlos en el mismo barco. Si no me llevas en el mismo barco, ¿cómo voy a remar? Si el que va arriba eres tú y yo estoy acabado en el agua, ¿no? Claro. ¿Cómo es su relación con Javier May? Excelente. A Javier lo conozco desde el año 2097, ya bastantes años. Yo trabajé en 2 administraciones en Comalcalco. Pues en política siempre te encuentras, independientemente que estés del mismo lado o del lado contrario. Nos tocó caminar ahora en esta campaña.
Como mi distrito era el de Los Ríos, pues por lo Sí. general allá pernoctábamos, platicábamos mucho, caminábamos. Me distingue, me defiere con su amistad. Es una gente respetuosa, generosa, seria. Estoy muy agradecido con él, con las oportunidades y el apoyo que nos ha dado. Sobre todo ha sido muy, muy profundamente respetuoso del trabajo legislativo de los diputados federales. ¿Cómo evaluaría, cómo va hasta ahorita? Pues de entrada, él ha puesto un sello distinto. Él ha puesto un sello en su gobernatura con un gobierno de territorio que es real. Lo veo incansable. Lo veo que se levanta muy temprano, se acuesta muy tarde, así como era en campaña, ¿no? Lo veo muy sensible, lo veo empoderado con muchos temas. Él ha crecido mucho políticamente, no es el político regional que fue 2 veces presidente de Comalcalco. Ese paso, ese recorrido que dio a través del gabinete de Andrés Manuel López Obrador como encargado de Sembrando Vida, subsecretario de Bienestar, secretario de Bienestar, encargado del Tren Maya, lo hizo crecer muchísimo y lo está demostrando. No le tocan, no le tocan las cosas fáciles. Primero, porque sucede algo similar de lo que sucedió en el 2006 cuando el químico Granier recibe el gobierno de Manuel Andrade. En esa coyuntura estalla un conflicto de seguridad, cuando los Zetas y etcétera. Sucede algo similar ahora. La diferencia de 2006 con acá son las benditas redes sociales, que ya todo es una caja de resonancia. Y ha ocupado mucho tiempo y recurso ese tema que desgasta mucho, ¿no? Y en lo financiero, Tabasco es un estado que desde hace mucho tiempo, y sobre todo cuando cambia la fórmula fiscal, cuando Calderón, es un estado que corre el riesgo de entrar en la inviabilidad financiera. ¿Por qué razón? Porque ningún estado como Tabasco, tiene tanta burocracia. En Tabasco, más de 200,000 familias viven del gobierno federal, estatal, municipal o Pemex. Entonces, esa carga burocrática te resta recursos para el campo, te resta recursos para educación, te resta recursos para salud, te resta recursos para todo. Es como un jefe de familia que llega con la mujer, le entrega su sueldo y la mujer agarra esto para la renta, esto para la vida. Y si sucede algo, te tienes que empeñar, porque todo está justito. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, tiene que llegar el momento en Tabasco que tengamos que hacer un alto y se tiene que recortar la plantilla laboral. Si no, Tabasco no va a remontar sus problemas económicos en mucho tiempo. ¿Se va a componer la situación aquí? Tiene que, ¿en qué aspecto me hablas? En seguridad, en Mira, empleos, en... yo quiero decirte que, que es parte de un todo. En lo personal, yo tengo una maestría en seguridad pública. Soy estudioso del fenómeno de la seguridad pública. Y muchas voces piensan que el problema de seguridad pública es un problema de voluntad y que hoy vas a dar una orden y mañana te vas a amanecer y ya no lo hay. Nada más alejado de eso. Yo el proceso de recuperación o de normalización de la situación es un proceso que lleva varios años y yo calculo que se llevará 7, 8 años en hacerlo. Por este camino que está pasando Tabasco, que se ha tenido grandes avances durante este año de Javier May, ya pasó Veracruz, ya pasó Chiapas, ya pasó el mismo Campeche, donde hasta los capitales se fueron, pues. ¿Por qué? Porque el fenómeno delictivo se mueve. El fenómeno delictivo, si no encuentra las circunstancias, se mueve para otro lado, ¿no? Entonces, no es de la noche a la mañana, pero principalmente tenemos que tener conciencia de que en ese fenómeno estamos involucrados todos. No es un problema del gobierno. Básicamente es una enfermedad social, porque yo estoy de acuerdo que puede llegar una fuerza de delincuencia organizada o desorganizada, pero si tienes una sociedad
con niños y jóvenes con oportunidades y preparados, pues me puedes venir a cantar lo que sea, pero no caigo en eso. Ah, pero si tengo una juventud sin oportunidades, sin empleo, sin escuela, que voltea a ver que es hijo de madre soltera, que el papá se fue, etcétera, y decir, bueno, es el mismo patrón que voy a reproducir, pues me la juego con esto por unos días, ¿no? Entonces, tenemos que involucrarnos todos. Cuando estuve presidente municipal hicimos un programa de delincuencia juvenil escolar, donde en teoría le dábamos la plática a los muchachos, pero la idea es que llegaran los papás. Y el énfasis era poner la plática con los padres de que atrás de un delincuente casi siempre hay una mamá alcahueta, un padre alcahuete. Y peor aún, unos abuelos alcahuetes. Hablemos de los programas sociales. ¿Están bien implementados? No sé ahorita en este momento, cuando arrancaron los programas eran menos. Fue un trabajo titánico de los servidores de la nación, un trabajo con profunda emoción social. Ahorita no te sabría decir, porque todavía la etapa que me tocó a mí, los pagos se hacían en mesa. O sea, convocabas a la gente, llegaba la de valores, el banco, Bansefi en esa época, pagaba. Ahora que se hace automáticamente a través de tarjetas, no te sé decir, pero todos los programas son perfectibles y los programas son buenos, todos. El problema es cuando lo tocamos los humanos, ¿no? Y hay críticas del programa de Jóvenes Construyendo el A Futuro. eso iba yo. Y te quiero decir que, como conozco casos patéticos, conozco casos que han cambiado vidas. Tengo el ejemplo de un muchacho allá de Macupana, de la Salo Cárdenas, una comunidad a orilla del río Bitzal que se va al agua todos los años. Y él ahorró su dinero, no es lo de ahorita, que en esa época eran 3,000 y cacho. 3,000 pesos. Él ahorró todo el dinero de un año en el taller en el que estuvo. Y le digo, ¿para qué lo ahorraste? Me dice, para pagar mi escuela particular de Derecho los fines de semana. En mi familia nadie ha estudiado en la universidad. Y con eso pagó toda su universidad. Gente que le daba dinero a su mamá, gente que trabajaba en un taller de herrería y fue comprando su herramienta y puso su taller terminando. Eso es como cuando tienes 2, 3 hijos y a los 3 le das 50 pesos para que se vayan a la escuela y 2 van y sacan 10 y uno se te va al billar. Ese ya no lo vas a componer, estaba echado a perder. Como el de Sembrando Vida, el programa está diseñado, es el mejor programa que tiene el gobierno federal, porque tiene el componente de los cultivos perennes, el componente del apoyo al campesino, te están pagando por ser campesino, pero lo más importante, el cultivo forestal, porque al término de 10, 12 años vas a poder cortar tus árboles, venderlos, resembrarlos, y eso es más dinero que tener el ganado. Obvio, si te hiciste tonto y no sembraste nada, pues eso es lo que vas a cosechar cuando termine el programa. Hablemos del huachicol fiscal. ¿Qué pasa ahí con el huachicol? Es un tema que se ha puesto de moda en los últimos días. No sé si se ha magnificado. No sé si hasta dónde esté. Pero yo no le veo el mayor problema. Que se hagan las investigaciones y los que estén involucrados que paguen, pues. Adán Augusto. Los que estén involucrados que paguen. O sea, yo no sé si Adán Augusto, yo no sé si todos los que se mencionan ahí están metidos, yo no sé si los marinos, yo no sé si los aduaneros. ¿Por qué? Porque tenemos que separar lo mediático de lo real. Todavía hace como 3 días salió que hay 8 horas de grabación de Andrea Chávez con Adán hablando Sí. mal de... ¿Y dónde están las grabaciones? Lili Telles. ¿Y dónde están las grabaciones? Como los personajes estos que hablaron, que a Tabasco le recortaron 20,000 millones de pesos del presupuesto de doña Claudia, y otro de aquí que le cortaron 10,000. ¿Y dónde están? Yo quiero que me digan cuál es el rubro, cuál es el ramo, cuál es la obra que se recortó. Es puro mediático. El día que me digas que a Juan Pérez eso lo agarraron porque ya le demostró la fiscalía, que le den cadena perpetua y que le embarguen y que le decomisen y le tengan que hacer. O sea, ¿cuáles son los estados en el mundo que tienen
más éxito? Los estados que combaten la impunidad. Entonces, si el huachicol simple o el huachicol fiscal no fueran delitos, pues no estuvieran en la ley. Y si están en la ley, ¿por qué no lo aplicas? ¿No? Entonces, yo hoy puedo venir y acusarte de 1000 cosas. Y a través de las redes sociales, y mañana tú lo podrás aclarar con mucho esfuerzo, pero ya para la mayoría que te encuentra allá en la plaza, no, ese es el que hizo esto. Entonces, para eso están las autoridades. Y además, mientras no tengas una sentencia en firme, yo no te puedo acusar de nada. Esto es, sí posiblemente pueda que afecte a Adán o a muchas otras personas. ¿Se va a investigar a fondo realmente? Ay, si no sé, mira, desde el momento en que ya te ves involucrado en un tema, en una discusión de esa, pues ya estás perjudicado. Porque cuando das la explicación, ya el que se llevó esa imagen ya no la tiene, ¿no? ¿Quién lo está soltando o filtrando? No lo sé. Si hay carpeta de investigación, tampoco la sé. A mí me da risa, porque con todos estos temas que han estado aconteciendo, del huachicol, de lo de Hernán, de lo de acá, compareció el testigo protegido fulano de tal y dijo que... Oye, si esto es parte de la secrecía de la investigación, o sea, ya imaginan, inventan, redactan, dicen más que el juez y el Ministerio Público. Pero no he visto a nadie que presente una grabación, un audio, una prueba. Entonces, hay que tener esa prudencia para venir separando la verdadera información a de lo que es tendencioso. Sí, el tema se está polarizando, se centra en una persona, lo comentabas al inicio de la entrevista, ¿no? Yo creo, si van a atacar a Andrés Manuel, saben por dónde pudiera ser, ¿no? Claro. Pero yo sí me gustaría ver que resurgiera la verdad, o sea, simplemente, si eres Todos, culpable, todos en ni México. modo, que Sí, caiga el peso de la ley, por supuesto. completamente, o Y sea. si fuera mi hijo, lo llevo de la mano, pues. Ese es el punto. Por eso en esta estructura del Estado mexicano tenemos la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, el intercambio que hay con los Estados Unidos, eso no se le escapa nada. Sí, ¿no? Y más si el dinero lo llevas para allá, con tal de quedárselo, te comprueban lo que tú quieras. Tenemos el andamiaje legal en la Constitución y en el Código Penal. Y yo estoy plenamente consciente de quien tenga una responsabilidad, la pague, sea quien sea, porque es la única forma que este país va a tener un rumbo certero. Ahora, se filtra la información de Guacamaya Leaks 2 años antes de que terminara el sexenio de Andrés Manuel. Hoy sale Santiago Nieto a decir, hey, sí habían 10 denuncias del tema del huachicol, pero pues le dimos carpetazo. Ahí es donde no veo la incongruencia, la congruencia, perdón. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues es que en el caso de Santiago Nieto la incongruencia vino desde todo ese derroche que hizo cuando su boda, que fue lo que le costó el cargo, pues. Sí. Desde ese momento, porque una cosa es que tú traigas acá un discurso, que además me acuerdo que en ese momento Santiago Nieto estaba en el top ahí, casi al nivel del Chapulín Colorado en la afición mexicana de admiración de la gente, pues luego para que se derrumbara. Pero, a ver, si la ley te obliga como ciudadano y como funcionario a denunciar cuando sepas de un hecho ilícito y no lo hiciste y le diste carpetazo, pues que también vaya para adentro Santiago Nieto. Si es que la ley lo prevé, Claro. no vamos a inventar el hilo negro ni el agua tibia. ¿Por qué le dio carpetazo el señor? Esto es, ¿no encubriría a alguien? Pues por supuesto, es lo que tuvo que haber dicho. A ver, aquí hay una carpeta. Primero, como fiscal, ¿tengo o no tengo elementos? Esto es una payasada, no hay ninguna prueba. Pero ¿sabes qué, Fiscalía General de la República? Aquí me llegó esto, o aquí me encontré esto, y yo considero que sí lo debes investigar. Quien debe investigar es la Fiscalía. Pero tú ya cumpliste con tu labor. Tu obligación no es decir si es culpable o es inocente, para eso está el juez. Tú tienes que allegar los elementos y las pruebas para que quien juzga, juzgue. Me dio muchísimo gusto de verdad tener esta plática, esta charla. Ya teníamos muchas ganas de que estuviera en nuestros micrófonos. Los micrófonos quedan abiertos para usted.
La verdad, muchísimas gracias a todos. De verdad, apóyennos y ayúdennos en el tema de la difusión del contenido de los videos. Vamos a seguir subiendo muchos capítulos y de verdad, muchísimas gracias, la verdad, por esta oportunidad. Y bueno, ese es Sin Censura TV, amigos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el otro capítulo. Muchas gracias.